Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Ricardo García y hoy estaremos meditando y reflexionando en el pasaje de Jeremías capítulo 16, verso del 1 al 9. Estaremos dando lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y después pasaremos a una breve reflexión. El Señor me dio otro mensaje. No te cases ni tengas hijos en este lugar, pues esto dice el Señor acerca de los niños nacidos en esta ciudad y de sus madres y de sus padres. Morirán de enfermedades terribles. Nadie llorará por ellos ni tampoco los enterrará, sino que yacerán dispersos sobre los suelos como si fueran estiércol. Morirán por la guerra y morirán de hambre, y sus cuerpos serán comida para los buitres y los animales salvajes. Esto dice el Señor: no vayas a los funerales ni para llorar ni mostrar compasión para ellos, porque he retirado mi protección y mi paz de ellos, he quitado mi amor inagotable y mi misericordia. Tanto el grande como el humilde morirán en esta tierra. Nadie los enterrará ni se lamentará por ellos. Sus amigos no se cortarán la piel ni se afeitarán la cabeza en señal de tristeza. Nadie ofrecerá una comida para consolar a quienes estén de luto por un muerto, ni siquiera por la muerte de una madre o de un padre. Nadie enviará una copa de vino para consolarlos. No vayas a sus fiestas ni a sus banquetes, ni siquiera comas o bebas con ellos. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: en sus propios días y ante sus propios ojos pondré fin a las risas y a las canciones alegres en esta tierra, y no se oirán las voces felices de los novios ni de las novias. Ahora nos encontramos en el capítulo 16 del libro de Jeremías, enfrentándonos a un mensaje verdaderamente sobrecogedor. Se nos muestra una visión que bien podría formar parte de una película de Hollywood, donde se anuncia destrucción y desesperación. Sin embargo, es importante recordar la esencia de este pasaje. Desde el primer capítulo, Jeremías ha estado profetizando en nombre de Dios que este pueblo ha pecado de manera extrema. Por tanto, Dios ha tomado la decisión de destruirlo. A lo largo de este libro, vemos constantemente referencias a la destrucción y devastación que llega desde el norte. Y esto, hermanos, significa que Babilonia, el poder del norte, se aproxima para destruir Jerusalén y Judá. Este hecho se desarrolla en tres partes. En el 605 a.C., Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, sitia por primera vez a la ciudad de Jerusalén y la conquista, haciendo tributario al rey Joacim, que gobernaba Jerusalén en ese entonces. Este rey intentó rebelarse contra la opresión de Babilonia, aliándose con Egipto, lo que provocó el regreso de Babilonia, para volver a sofocar esta revuelta. Así, entonces, se dio muerte a Joacim y colocaron a otro rey que se llamó Sedequías. En cada uno de estos levantamientos se derramó sangre, hubo destrucción y muerte. Finalmente, en el año 586 a.C., Babilonia llega a Jerusalén por tercera vez, pero ahora para arrasarla por completo, destruyendo el templo de Dios. Esto, hermanos, no es un relato ficticio, sino una historia real. Sucedió de verdad al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Ese pueblo que Dios había liberado de la tierra de Egipto, que había sostenido y mantenido durante 40 años en el desierto, y al que finalmente le entregó la tierra prometida. Ahora Dios está expulsándolos de esa tierra, utilizando el imperio más grande de aquel entonces para destruir a un pueblo
que había pecado en extremo, dice la Escritura, que había abandonado a Dios y se había volcado en la adoración a dioses paganos. Los pasajes que vemos en el capítulo 16 ocurren justo antes de que Nabucodonosor sitie por primera vez la ciudad de Jerusalén. Si recordamos, Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, habla claramente acerca de esta destrucción que viene del norte, menciona el cautiverio en el capítulo 13 y una sequía extrema en el capítulo 14. Dios ha decidido destruir a su pueblo por los pecados extremos que cometieron durante el tiempo de Manasés. Y como el pueblo adoptó cada uno de sus pecados, después de aproximadamente 800 años desde que fueron introducidos a la tierra prometida, ahora Dios está a punto de destruirlos. Un mensaje de Dios cae sobre el profeta Jeremías en el capítulo 16. Dice: no te cases, no tengas hijos. Un edicto aparentemente cruel para el profeta y posiblemente a veces sin sentido, ¿no? Hasta que Dios revela su propósito. Los hijos, dice, nacidos en este lugar, en el verso 2 al 4, dice, están condenados a una muerte despiadada y deshonrosa. No recibirán un funeral, ni siquiera la consideración básica de un entierro. Los cuerpos no serán llorados, sino abandonados para ser consumidos por la espada, el hambre, las aves del cielo y las bestias de la tierra. En los versos del 5 al 7, Dios emite una prohibición más para el profeta Jeremías. No entres en una casa en luto, no vayas a consolar a los afligidos. Y la razón: Dios ha retirado su paz, su misericordia, su compasión de este pueblo. Tanto los grandes como los pequeños perecerán sin ceremonia, sin lágrimas derramadas por ellos. No habrán rituales de luto, no habrán pan roto en señal de duelo, ni tragos ofrecidos para consolar a los que han perdido a sus padres. Pero la misma lista de prohibiciones no termina ahí. Dios dice en los versos 8 y 9, no entres en una casa de banquete para sentarse con ellos a comer o a beber. Porque en ese lugar Dios promete extinguir todo sonido de felicidad y de alegría, toda voz de novios, de novias, y todo esto sucederá frente a sus ojos y en su tiempo. Esto es muy importante. De esta forma, Dios anuncia una era de desesperación y desolación total. Los hijos de este lugar están condenados a sufrir, y la tierra, que alguna vez fue llena de alegría y risas, ahora se sumerge en un silencio aterrador. La voz de alegría se ha desvanecido y todo lo que queda es la sombra desalentadora de lo que una vez fue. Todo esto, hermanos, ocurrió en los tiempos de Jeremías. Él y sus contemporáneos presenciaron el cumplimiento de cada una de estas profecías en sus hogares, en las calles de Jerusalén y entre sus vecinos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿quién es Dios en este pasaje? Cuando nosotros meditamos, nos preguntamos, ¿quién es el Dios que nos presenta o que nos está mostrando la Biblia en este pasaje? Y lo que podemos ver, hermanos, en este pasaje es un Dios que se encuentra enojado, airado contra su pueblo. Un pueblo que, viendo el contexto, ha pecado en extremo. Por lo tanto, Dios convertirá su alegría y gozo en luto y llanto. Habrá muerte, habrá destrucción, porque Él ha retirado, dice, del pueblo su paz, su misericordia, su compasión. Muchos de nosotros conocemos personas, e incluso nosotros mismos, que afirman que Dios es un Dios de amor. Y claro que lo es. Por supuesto que es un Dios
de amor. Algo que se evidencia y que podemos ver a través de toda la Escritura. Sin duda vemos ese Dios de amor. Sin embargo, no podríamos comprender plenamente este amor divino, este amor de Dios, si no entendemos también su ira. No podremos apreciar el amor de Dios si no comprendemos cuán pecadores somos, cuán pecador es el hombre, cuán pecador es un pueblo que no escucha a Dios, a su Dios, y sigue la imaginación de su corazón, haciendo lo que le place en sus pensamientos, en sus deseos, en sus sentimientos, y que va en pos de dioses ajenos, mereciendo entonces así la ira de Dios. Entendiendo lo que Dios está diciendo, entendiendo su ira y su enojo por el pecado, podemos entender cuán grande es el amor de Dios que tiene para nosotros, por ejemplo. La Biblia nos enseña que la ira de Dios castiga el pecado. Y en este caso, se dirige a su propio pueblo, que ha roto el pacto hecho en el Sinaí, ha abandonado la ley de Dios y no ha escuchado la voz de Dios enviada a través de los profetas. Este pasaje nos enseña que Dios puede traer destrucción, muerte y devastación sobre su pueblo pecador. Un pueblo que se ha convertido como cualquier otro pecador en este mundo. Nos preguntamos, ¿qué relación entonces tiene todo esto o lo que estoy conociendo de Dios conmigo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que meditamos y conocemos algo de Dios. Creo que esta enseñanza que la Biblia nos está diciendo acerca de Dios tiene mucho que ver con nosotros. Debe impulsarnos a reflexionar, que es algo que debemos hacer cada vez que conocemos algo de Dios. A recapacitar y a cuestionarnos si no estamos cometiendo los mismos errores que aquel pueblo cometió. Y inclusive que cometió en su tiempo y ahora nosotros en nuestro tiempo. No solo debemos preguntarnos si estamos escuchando la voz de Dios, sino también si esa voz está gobernando nuestras vidas, está dirigiendo cada paso que doy y cada decisión que tomo. Debemos preguntarnos, ¿estoy verdaderamente buscando a Dios en todo momento? ¿O me he dejado llevar por mis propios anhelos y la imaginación de mi propio corazón? ¿Estamos conscientes de que vivimos en un mundo lleno de pecado, que con cada día que pasa se agrava aún más, se va corrompiendo aún más? Como menciona la segunda carta de Pedro, el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento, este mundo va a ser destruido, hermanos. Su destino es la destrucción. ¿Somos conscientes de eso? ¿O nos hallamos tan sumergidos en los placeres y deseos de este mundo que a veces olvidamos que Dios está airado con este mundo y a su vez con el pecado que hay en este mundo? La ira de Dios se cierne sobre este mundo, se está derramando sobre este mundo y sobre todos aquellos que viven conforme a los deseos y anhelos de este mundo, que como sabemos está gobernado por Satanás. Los invitamos cordialmente a compartir este podcast con sus seres queridos, amigos y familiares. Si desean profundizar aún más en sus reflexiones bíblicas, les animamos a visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. Allí encontrarán una diversidad de recursos que les ayudarán en su meditación bíblica personal. Nos encantaría escuchar sus opiniones y reflexiones, así que no duden en dejar sus comentarios. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales,
En Facebook nos encuentran como Ministerio de Meditación Bíblica. En YouTube somos Meditación Bíblica Internacional. Y en Instagram simplemente busquen Meditación Bíblica. Nuestras oraciones para ustedes hoy y todos los días es que estén llenos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.